En la segunda mitad del siglo XX han surgido una buena cantidad de nuevas teorías éticas, primero en Europa y luego alrededor del nuevo mundo globalizado, en las que se ha comenzado a poner bajo la lupa no solo conceptos que escapan a esa visión más dualista de la moral desde el punto de vista del bien y del mal, sino también en sujetos distintos, esos que a lo largo de la historia han sido apartados bajo la sombra de la figura hegemónica del hombre occidental, ya que después de las tragedias vividas en el siglo XX, la filosofía comienza a preguntarse a través de autoras como por ejemplo Hannah Arendt si las categorías éticas tradicionales alcanzan para explicar los males vividos, las guerras mundiales, o si el bien y el mal no terminaron siendo cómplices espectadores de estas atrocidades. Así es como se genera un clima propicio para teorías o perspectivas como la de la ética ambiental o la ecoética, la ética animal o nuevas olas feministas. Y una de las más importantes y resonantes dentro del mundo de la filosofía es la misma ética del otro, una principalmente basada en la priorización de esa figura enigmática que es el otro. Pero, ¿quién es el otro? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, porque primero tenemos que saber quién fue el pensador de la otredad más influyente, tanto para el siglo XX como para toda la historia de la filosofía. Acá entra en escena, luego de la Segunda Guerra Mundial, Emmanuel Levinas, sentenciando que frente a la debilidad del otro, tengo una responsabilidad infinita. El exponente y fundador de esta teoría ética, que nació en Kaunas el 12 de enero de 1906 y falleció en París el 25 de diciembre de 1995, fue un filósofo y escritor lituano de origen judío, que desarrolló su trabajo en Francia e Italia. Levinas consagró su vida y su obra a la reconstrucción del pensamiento ético después de la Segunda Guerra Mundial, que sufrió él mismo confinado en un campo de concentración alemán y en la que perdió a casi toda su familia. Esto es muy importante, ya que toda su obra se va a ver afectada y atravesada por este hecho traumático, obviamente. Este pensador además fue muy estudioso de la filosofía clásica, por lo que tiene conocimiento de los pensadores griegos y también de su religión judía, por la cual llegó a analizar y a hacer distintas lecturas de la Biblia. Entonces, tanto la filosofía clásica como el judaísmo y algo de la modernidad por parte de Descartes se van a encontrar en diálogo permanente en cualquiera de sus escritos. Ahora bien, ¿recordarán de la pregunta que hicimos hace un rato? Bueno, para responder a la pregunta del ¿qué es el otro? Generalmente se opta por la negativa del yo, o sea que el otro es lo que no soy yo, por lo que se pone como parámetro para definir al otro a uno mismo. Cuando expresamos la palabra otredad o mencionamos a el otro, pareciera que sabemos a qué nos referimos, pero si tenemos que definir exactamente qué es un otro, ahí empiezan a aparecer complejidades, porque es un término abstracto y abarcativo que se torna difícil de poner en palabras. ¿Lo puedo conocer al otro? ¿O en el momento en el que lo abordo, lo pierdo, porque deja de ser un otro? Pero todo parece cerrado hasta que irrumpe el otro, sin pedir permiso, inesperadamente, exigiendo una respuesta de nuestra parte. El encuentro con el otro siempre es conflictivo. Ahora vamos con los conceptos más importantes. El trabajo de Levinas se basa en la ética del otro, o sea, propone a la ética como filosofía primera y para Levinas el otro no es capaz de ser reconocido y no debe ser objetivado o realizado como lo hace la ontología, de la cual él es muy crítico. Levinas introduce a las figuras que más caracterizan a la otredad. Estas son las figuras de la debilidad, una idea extraída de la Biblia, más precisamente del Éxodo 22. Estas figuras son la viuda, el huérfano y el extranjero. Lo que podemos ver que comparten estas tres es su ausencia de sostén. A la viuda, por ejemplo, se le supone que le falta el esposo, que en esa época vendría siendo de algún modo el proveedor de la familia. Al huérfano le falta el padre
Y quizá el más emblemático de todas viene a ser el extranjero, porque se puede dar por supuesto que lo que le falta es su patria, digamos. Le falta ese sostén. Pero además viene a ser este extraño, el que está fuera de lo común, aquel que no es próximo, o sea, no es prójimo, está más allá. Y el otro siempre es un extranjero. Por eso para Levinas el otro es débil, porque tiene esa carencia, porque yo soy quien decide quién es el otro. Y en ese acto de decisión ejerzo un poder. Levinas insiste en que tenga una responsabilidad infinita frente al débil, como decíamos antes. O lo destruyo o lo libero. Uno decide. Pero si entiendo que hay una prioridad del otro, ejerzo una responsabilidad infinita con esa debilidad. Es más importante defender a la otredad que priorizarse uno mismo. Y esa es una decisión que debe tomar cada uno, esa decisión de abrirse a la otredad. Así es como llegamos al concepto clave y que se convierte en una especie de máxima, digamos, para esta ética, y es que el otro siempre antes que uno. O sea, el otro es prioridad. Pero frente a lo extraño, a lo otro, a lo extranjero, podemos vincularnos de distintos modos. Un modo podría ser, por ejemplo, a través de la tolerancia. La tolerancia se asocia con la idea de soportar. Hace referencia al grado de admisión frente a todo lo que es contrario a mí, o sea, a uno mismo. Aunque el otro sea diferente a mí, el otro hay que tolerarlo, porque el otro es un prójimo. Y acá hay un principio de proximidad. Pero el que tolera ejerce un poder, porque sigue poniendo límites. O sea, el que tolera se vuelve el portador de la racionalidad y el intolerante se vuelve alguien primitivo, como decir que hay que aguantar. Pero si tolerar es soportar, no estamos hablando en realidad de una relación negativa con el otro. Tolerar no me transforma, pero no transforma al otro tampoco, sino que lo subordina. Jacques Derrida, quien fue muy influenciado por Levinas, dice que el verdadero otro es un radicalmente otro, un otro de raíz. La otra manera que tenemos de relacionarnos con el extraño es en el recibimiento hospitalario, es en la idea de hospitalidad, donde se abre la puerta al extraño, o sea, ya no condicionándolo. El otro ya no es un igual, sino un diferente, se parte de ahí. Entonces acá entra en juego la idea de hospitalidad, que se traduce del griego filoxenia, que significa literalmente amor o bondad a los extraños, y en latín hospitare, que significa recibir como invitado. Juan vive en Mendoza y va a trabajar ya que su trabajo como camionero forma parte de las tareas esenciales. Juan extraña mucho a su novia Julieta, a quien veía a menudo antes de la pandemia. Julieta se está por ir a trabajar con Médicos Sin Fronteras a otras zonas de Latinoamérica y es muy probable que vuelva dentro de unos años. La única forma en la que Juan pueda despedirse de su novia es encontrándose con ella en el monoambiente donde vive, al que también van a acudir otros vecinos para despedirla el mismo día. El problema es que Juan recién llega a hacer un viaje hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires y debe hacer cuarentena por al menos 2 semanas para ver si despiertan síntomas. Julieta conoce esta situación, pero le dijo a Juan que no le molesta que asista, aunque los vecinos no sepan de esto. ¿Qué debería hacer Juan? Si Juan se maneja a través de la ética propuesta por Emanuel Levinas, debería priorizar al otro y hacerse cargo de la responsabilidad que tiene frente a todas esas personas que no conoce ni ha visto nunca, por lo que no debería asistir a la reunión sabiendo que puede ser un potencial portador del virus y primero siempre está el otro. Un último consejo que me gustaría traer, que maneja Levinas, es el del rostro. Levinas dice que el rostro en el que se presenta el otro no niega ni viola al mismo, quien también es un otro. Para Levinas, el tener el rostro del otro frente a uno mismo genera un sentimiento de compromiso, ya que se tiene noción de la existencia del otro, que forma parte del mismo y de sus experiencias, y por eso nace la necesidad de prever por el otro. Pero entonces, ¿qué pasa hoy? Con la mitad del rostro tapado por un barbijo y los 2 metros de distancia obligatoria que nos separan,
¿Cómo me relaciono con el otro hoy? Tengo más responsabilidad aún entonces, de generar vías de entendimiento y de vinculación con el otro, ya que si antes era conflictivo ese encuentro con el otro, hoy es el doble, y si antes existía una debilidad y una responsabilidad para con ella, hoy esa responsabilidad crece. Cuenta Levinas que eran unos 70 hombres más o menos trabajando en el campo de concentración, y dice que los otros hombres, supuestamente libres que se cruzaban con ellos, dice, daban órdenes o incluso se reían, y las mujeres y niños que pasaban y a veces les dirigían su mirada, él sentía que los despojaban de su piel humana, que no eran más que cuasi humanidad. Pero este aquí que había un perro deambulando, al que le habían puesto Bobby, que cuando los prisioneros volvían de trabajar, los recibía ladrando de alegría. Fíjense que ningún hombre sino un perro los reconocía como seres humanos. Solo un animal, entonces, figura del otro si las hay para el ser humano, recompuso la humanidad que el ser humano estaba destruyendo. Queremos hacer un llamado a la priorización del otro, pero no con un motivo, sino de manera desinteresada, como dice Levinas, o despojada de cualquier interés, ya que hoy un simple descuido o un incumplimiento a la norma repercute de una manera mucho más directa y rápida en el otro que en las situaciones normales, ¿no es cierto? Si no, miren la situación en la que nos encontramos en Mendoza. Unas pocas personas no siguen las reglas y una cantidad de otros con los que ni se llegaron a vincular se terminaron saliendo afectados. Así que pensemos en serio de qué manera nos vamos a vincular desde la responsabilidad la próxima vez que salgamos a la calle a ese encuentro, pero no con el prójimo, entiéndase con el que está próximo, no con un familiar, no con un amigo, con el cercano, sino con el otro, con el lejano.